Y aquí estamos hoy con otro testimonio más. Un testimonio que no nace en las calles vacías, tampoco nace quizás en un hogar muy desestructurado, nace en otros lugares, pero vamos a tocar de una forma especial el testimonio de hoy. Me acompaña Juan José Estevez, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que pueda ser de utilidad también mi testimonio para las personas que están viendo. Sin duda que sí. Le van a chocar varias cosas en este programa. La primera es que Juancho, como le llamamos todos, tiene un acento argentino, pero nació en Vitoria, es español. Y la otra es que en el programa de hoy, el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida nos va a venir con música y con imágenes. Él ha preparado en su vida personal los estados de ánimo, sus situaciones espirituales a través de imágenes y de música. Y hoy vamos a hacer una amalgama de todo esto. Vamos a tener imágenes, vamos a tener música, vamos a tener su palabra. Y todo esto con un solo fin. No de ver lo que Juancho era y lo que Juancho es, sino de ver el poder de Dios, cómo Dios libera, salva, sana y hace obra nueva en vidas que están decaídas, que están sencillamente expuestas a un desastre. Y ya con esta pequeña introducción y con este aviso de que vamos a tener algo distinto, vamos a comenzar. Él ha creado una foto, un dibujo, que se llama Decisión. Y es el comienzo del testimonio de su vida. Le acompaña también una música especial. Y nuestros realizadores van a poner el cuadro, la fotografía, el dibujo, y vamos a escuchar también la música. Y empezamos con Decisión. Estamos contemplando un cuadro extraño, como una fotografía rara, muy oscura por la parte de arriba. Hay como dos partes, una oscura a la izquierda según contemplamos el cuadro. A la derecha hay como un tono rojizo, ocre, como gotas que caen, como goteras cuando se pinta y la pintura se descuelga de la madera. Pero a la mitad del cuadro se empieza a contemplar una parte azul y empieza como si abajo hubiera un poco más de luz, mientras que la parte alta es más oscura. Decisión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo comienza tu vida? Bueno, vale aclarar que las fotos que van a ver son fotografías analógicas y que son parte de una exposición donde obviamente el trasfondo es mi testimonio. Son fotografías con un estilo impresionismo que al ser fotografías obviamente muestra cosas reales, pero que el fin no es mostrar esa cosa real, sino lo que vos podés percibir a través de esa fotografía. En este caso, yo les voy a contar mi testimonio en etapas, en conjunto y apoyándome en las imágenes para que podamos ir ordenadamente, ¿no? ¿Por qué decisión? Bueno, al final, la parte de decisión fue el punto final de la primera etapa, que es un poco mi infancia. Yo nací en una casa con unos valores cristianos, porque mi padre es pastor, mi madre, bueno, llevan casados más de 30 años y están en el Señor y están sirviendo al Señor. Y bueno, por obvias razones también yo y mis hermanos tuvimos una moral y una contención espiritual positiva, ¿no? Y bueno, gracias a eso pude aprender mucho de las cosas del bien, pero obviamente a la medida que iba creciendo había otro mundo, ¿no? Porque obviamente está la parte del mundo cristiano, vamos a decir, la parte espiritual del Señor, y después está el otro lado, el mundo en el cual vivimos, en el cual gobierna o no gobierna, ya sabemos quién gobierna, ¿no? Entonces había una guerra. Pero claro, yo con 15 años, 14 años, 16 años, yo no podía identificar no eran mis prioridades en profundidad del mundo espiritual, ¿no? Yo estaba un poco como cualquier adolescente, yendo a la escuela
Era como una etapa de descubrimientos. Sí, era como un descubrimiento, pero a la vez no era que era algo que realmente yo le daba una importancia muy grande, sino que, bueno, me tocó nacer en una familia cristiana, como a muchos, tienen los valores inculcados, como quizá muchas familias que son en España el catolicismo, pero no era algo que realmente yo no conocía al Señor. Yo vivía por la fe de mis padres. Tenía la moral cristiana y la cultura cristiana, y la practicaba y me gustaba porque me sentía bien y obviamente era algo bueno, no era algo malo, pero aún así vivía en el mundo y había mucha influencia del mundo. Iba a la escuela, tenía a todos mis amigos que no eran cristianos y obviamente eso generó una guerra espiritual, tanto del bien y del mal, como ya sabemos. Un conflicto no interior. solo exterior, sino también en el interior. Porque yo no conocía al Señor. Conocía del Señor, me había comido como, no sé, 1000 prédicas hasta los 18 años, pero de conocimiento, no de un Digamos que encuentro con el Señor. eras un heredero religioso. Exactamente. Pero no un cristiano nacido de nuevo. Exactamente. Conocía de Dios, pero no conocía al Dios de la Biblia. Conocía la Biblia, pero no conocía al Dios de la Biblia, personalmente. Sí sabía y vi cosas cómo ha hecho en la vida de mis padres, todo lo que hizo, y en mis hermanos, obviamente, y en el ministerio, pero personalmente faltaba ese encuentro con el Señor, ¿no? Que bueno, obviamente ese conjunto de cosas que yo vivía en mi adolescencia y al no tener mi fe afianzada en una roca, que era conocer a Jesús, ¿qué puede llegar a pasar? Caos. Entonces los dos conflictos, las luchas obviamente internas que tenía, llegó a explotar, en el cual tuve que tomar decisiones. Y que la decisión fue... ¿En qué edad estamos hablando que ocurrió Estamos esto? hablando entre los 17 a los 20 años. 20 años. Obviamente, de los 12 hasta los 17, el conflicto estaba, pero estaba A otro adormecido porque yo estaba surfeando la ola. Sí. Pero ya en la edad de cuando uno ya es más mayorcito, que empieza a querer tomar decisiones, a querer ver qué va a hacer con su vida, para dónde voy, para dónde no voy, ahí es donde realmente influyó más. Y que obviamente también es la edad de la rebeldía, la edad de muchas cosas, de experimentar, de que esto, y claro, mis padres eran cuadrados porque yo entiendo que me querían inculcar para el bien y prevenir de muchos errores. Pero bueno, obviamente no voy a justificarme ni nada, pero bueno, como era adolescente y lo que pensaba antes no era ahora que lo veo desde esta perspectiva, no era lo correcto, me llevó a tomar decisiones. Tuve que ser valiente y decidir qué hago con mi vida. Bueno, lamentablemente decidí en vez de alejarme del ministerio, de la iglesia, y inculcarme en la parte laboral y en la parte artística, vamos a decir. A mí nunca... Es algo curioso, porque yo no era muy bueno en los deportes, yo no era muy bueno en quizá en algunas cosas específicas, pero sí se me daba bien la parte de creatividad. Ah, la creatividad, pues. Claro, y encontré una herramienta. ¿Qué pasó? Claro, al tener ese problema interno y esa falta de llenura en el alma, obviamente uno intenta llenarse con algo, Sí, ¿o no? sí. Algunos encuentran las drogas, otros encuentran el fútbol, otros encuentran, qué sé yo, la música. Pues yo encontré la fotografía. O sea, la puerta se te empezó a abrir a través del mundo de la fotografía, Claro. de la creatividad. Exactamente. Entonces, como agarré la fotografía, la agarré con 14 años y se me daba naturalmente bien, o sea, no era algo que tenía que súper esforzarme, entonces me gustó. Eras como autodidacta. Claro, agarré la fotografía y me empezó y me salían bien las cosas. Y tenía esa sensibilidad para poder percibir y mostrar cosas y encontré me salía natural y me gustó. Entonces, ¿qué pasa? Al aferrarme tanto a la fotografía porque me llenaba, porque era algo que me hacía bien, y encima lo aplicaba en el ministerio desde los 14 años hasta los 19, 20,
Entonces lo veía algo útil, algo que me gusta, que se me da bien y encima lo puedo aplicar bien, pues es por acá. Ya veías el camino abierto. Claro, es por este lado. ¿Qué pasa? A los 18, 19 años se me había arraigado tanto la fotografía que claro, mi padre se dio cuenta de que eso era mi todo y no era el Señor. Aunque tenía los valores cristianos, aunque iba a la iglesia, aunque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi Dios era la fotografía. Entonces mi padre empezó a cortar. Y él se lo vino a venir de que había cosas que quizá me abría puertas la fotografía para cosas que no eran tan buenas. Él veía el peligro. Claro, entonces mi papá son bastante directos, entonces me empezaron a decir, mira, esto hasta acá es. Entonces ahí es donde tuve que decir, bueno, ¿qué hago? Hago caso y me alejo de esto y sigo en lo que la vida siga, o me agarro a la fotografía y sigo potenciándola. Entonces decidí salirme de la parte de la institución y de la iglesia y me dediqué a estudiar fotografía y a trabajar de la fotografía. ¿Dejaste tu casa, tu familia? Dejé mi casa, mi familia, me fui a vivir primero con una persona que me brindó su hogar y luego alquilé solo y luego, bueno, ya te iré contando. Pero sí, me aparté totalmente de la familia al 100%. ¿Y por qué esta fotografía que hemos visto, al contemplarla, a mí me ha parecido ver como dos partes? En primer lugar, como de un lado un color muy oscuro, del otro lado como un color ocre, y como chorros de pintura goteando, pero según bajaba la vista del cuadro, veía que lo oscuro se perdía y se abría como un fondo azul. ¿Qué querías reflejar de tu vida personal en esta fotografía que se llama Decisión? Bueno, claramente el punto de inflexión es el de decidir abrirme totalmente de la cobertura espiritual del Señor, que obviamente era la casa de mis padres, la iglesia, y etcétera, etcétera. Nadie me obligó a irme, ni tampoco, obviamente, el Señor quería que me quede, porque vamos a ser realistas. No quería que me vaya y que me vaya al mundo. Quería que me quede haciendo su voluntad, ¿no? Pero bueno, justo a la pregunta que decís, cuando vos percibís la foto, no solo percibís cosas puntuales, sino al percibirla completa, vos notás esa oscuridad. Es algo bello, pero a la vez es oscuro. Y es algo que está oculto. Es que hay como unos contrastes. Claro, bueno, ese es lo que simboliza esa imagen realmente, es lo que yo tenía dentro. Los contrastes, las luchas. Los contrastes. Dos polos opuestos. Y lo tétrico. ¿Por qué? Porque cuando escuché la música, después el fuera de área, vas a ver que te da esa sensación de peligro. ¿Por qué? Porque vivía una vida religiosa. Vivía lo que todo el mundo puede decir, este es un buen cristiano, pero por dentro estaba mal. Y eso era claramente por no tener realmente un encuentro con el Señor. Y vivir por la fe de mis padres y por la cultura. Sí, por una inercia religiosa. Exactamente. Pero no había fuerza espiritual. Exactamente. Entonces, ese punto y ese cuadro se llama Decisión por todo eso que te conté. Bueno, ahora voy a pedir a nuestro realizador que ponga otra fotografía, que tú le llamas Fantasía. Y bueno, el nombre es como atrayente, como bonito. Sí, sí, Fantasía. Sí. Oh, fantasías, los niños y el circo van a ver las fantasías, las películas. Vamos a ver esa fotografía y también se la voy a intentar explicar a los oyentes de Radio Solidaria. Ahí estamos. Ahí estamos viendo como un paisaje, pero un paisaje como raro. Es como una composición. Perdóname, Juancho, si me equivoco, me llaman la atención, porque yo no soy muy experto en estas cosas. Habla. Pero veo como una exposición. Manténme la fotografía, pido al realizador, porque si no puedo explicar. Ahí estamos. Veo como una composición a mis queridos amigos, hermanos de Radio Solidaria. Veo un campo en el fondo con árboles a derecha e izquierda. Contemplo también que en el centro hay una luz,
pero en la mitad del campo mi vista topa con algo raro, algo extraño, como si hubiera una línea que separase dos mundos y veo al revés. Lo que está abajo lo veo arriba y lo que está arriba lo veo abajo. Y de repente la composición que parece que es un campo muy bonito se me vuelve dentro de lo bonito como un poco confuso, como si hubiera cosas que están colocadas pero otras están descolocadas. Hay sol, hay un azul, hay sombras, pero hay cosas descolocadas que en el mundo normal no suceden, pero es como una composición. ¿Qué quiere decir Juancho con fantasía? Bueno, obviamente fantasía representa la etapa de justamente después de tomar la decisión de salirme de la cobertura del Señor. Ya estás fuera de tu casa, de las cosas de Dios, no quieres saber nada, empiezas tu fantasía personal. Mundo idílico, mundo Disney yo le llamo. El mundo Disney. En el cual, claro, tenía una mochila muy grande, pesada, que era obviamente la religión, que era muchas cosas. En la autoridad, me imagino. Claro, tantas cosas tenía que las solté. Dije, bueno, yo me voy. Y es suelto mi momento. Todo. Entonces, claro, me encuentro como un pichón en un mundo en el cual veo 1000 oportunidades. Veo Disney, literalmente. Acá puedo hacer todo lo que quiero, puedo potenciar esto, lo otro. Y bueno, obviamente me abordo al mundo este. Que, no te voy a negar, salieron cosas muy buenas. ¿En qué aspecto? Obviamente la parte económica, la parte artística, la parte laboral. No es nada fácil, vamos a decir, pero no es algo imposible. El que trabaja consigue lo que quiere, el que se esfuerza también cosecha lo que sembró, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, eso es el mundo del principio. Cuando no conoces nada y te metes en el mundo, que empezás a querer conseguir todo y lo vas consiguiendo, pero ¿qué pasa? Después te va cayendo la realidad de las cosas, que no todo es tan como parece. ¿Y qué pasa? Obviamente yo conseguí las metas que me había Las propuesto. ibas alcanzando. Iba alcanzando. ¿Te sentías realizado, satisfecho? Sí, sí, mientras que las estaba haciendo. Ah. Mientras era como una droga. Mientras que estaba haciendo lo que me gustaba, o consiguiendo o llegando hasta el tope que quería, estaba entretenido y disfrutándolo. Pero ¿qué pasa? Como cualquier droga, cuando uno fuma marihuana, el efecto dura mientras que está. Y cuando no está... Ahí está. Esa es la cuestión. Ahí está el problema. Entonces, claro, empecé a tocar los techos de las cosas que quería lograr y decía, pero esto no me llena. O sea, conseguía lo que quería hacer y mientras que lo estaba haciendo todo muy lindo, pero después algo pasaba. Tocabas fondo, tocabas techo. Sí, caía en una realidad de como que necesito más. Esto no es lo que... Esto está bien, pero falta más. ¿Y cómo ibas entonces creando tu fantasía? Claro, el problema era que ya no era tan fantasía, porque una vez que ya estás metido en los diferentes nichos de cada trabajo, de cada círculo de cosas. En el caso mío estaba metido en la moda, en el mundo de la moda. Fotografía de moda, fotografía también artística, pero estaba, obviamente, laboralmente y económicamente me abastecía por la moda. Ese es un mundo de glamour, dicen. Sí, es igual que como se muestra en Disney. Todo brilla mucho, pero es un brillo ficticio. Todo delante de la cámara, todo muy lindo, pero después hay vacío y descontrol y cosas perversas, claramente. Esto lo has visto tú detrás de las bambalinas, ¿no? Claro, detrás del escenario. Yo estaba trabajando mucho tiempo, 4 años, para ser exacto, y desde 0 hasta arriba vi todas las cosas. Sobre todo en el mundo de la moda y el mundo del modelaje, las modelos, las celebridades, muchas cosas. Que bueno, tampoco no es lo más importante, pero sí vi el lado perverso
de lo tan bonito que yo creía que era el mundo de la fotografía. ¿Y qué pensabas en esos momentos? Claro, ahí es donde ya doy paso al otro cuadro, que es donde te lo voy a explicar. O sea que la fantasía de Disney tenía tope. Tenía un atardecer, que justamente es el cuadro que sigue. Pues bueno, voy a pedir a nuestro realizador que nos ponga la fotografía de atardecer. Y voy a intentar también que nuestros radioyentes puedan verlo a través de las ondas. Bueno, queremos hacer una radio que se pueda ver. Justamente las imágenes vienen con música que transmiten, es un acompañamiento de la imagen. O sea que aunque no la puedan ver, al escucharlo pueden percibir más o menos de qué trata la imagen. La música es muy potente para transmitir mensajes. Mientras nuestro realizador pone la tercera fotografía, que es atardecer, ahí está. Ahí está. Bueno, esta tiene como un cambio. Estamos contemplando un paisaje, otro paisaje, como un atardecer. Aunque al atardecer le falta esas luces rojizas, esa calidez. Tiene una luz quizás más fuerte, más potente, pero sigo viendo lo mismo. Una parte más oscura, una parte más clara, un fondo azul, unos árboles. Es como un atardecer, pero demasiado temprano. No es un atardecer que ya esté cerca del ocaso, cuando sentimos paz, tranquilidad y vemos que al fondo se acaba un día y empieza otra etapa, que es la noche. ¿Qué quieres reflejar con atardecer y con su música? Bueno, justamente como está a continuación de lo que estábamos hablando, es ese darme cuenta de la realidad, de que el mundo de fantasía, que obviamente existe y que muchos persiguen, tiene un lado oscuro, tiene cosas que obviamente yo me daba cuenta. Entonces, que como te explicaba, mientras que estaba haciendo las cosas todo muy bonito, pero cuando llegaba a casa y me acostaba y miraba el techo para descansar, la duda se me balanzaba. Decía, ¿La duda sobre qué? La duda sobre qué. De esto es lo que tanto persigo, si realmente estoy solo. O sea, sentías como en alguna forma que estabas defraudándote. Estaba solo, me sentía solo. ¿Sabes por qué me sentía solo? Porque, claro, también recordá que yo vengo de un lugar donde me enseñaron valores cristianos y tenía la moral, vamos a decir, inculcada. Entonces había muchas cosas que yo no veía de acuerdo. Yo, por ejemplo, estaba con una novia, pero no coincidíamos. Porque las cosas que quizá ella me hablaba o me aportaba eran sumamente superficiales. No podía tener una conversación profunda o seria o algo que confunda con sustento, ¿viste? Sí, que tuviera una sustancia, un contenido. Exactamente. Y así todo, el trabajo lo mismo. O sea, todo muy lindo para la moda, pero vacío porque no dejaba nada. Y cuando era niño que hacía fotos para la ONG dentro de las cárceles y todo, y un montón de otras cosas, por lo menos el trabajo y el esfuerzo que daba tenía una profundidad mucho más importante. Claro, tenía otra relevancia. Exactamente, pero claro, no era lo que en ese momento, ya a los 20 y pico años que estaba sumergido en la boda, lo único que veía era que era ego. Era para abastecer mi ego y ganar el dinero y nada más. Después no había nada más. Y en ese atardecer, ¿tú te acordaste en algún momento de la etapa esa de vivir en casa de tus padres y de estar dentro de un mundo que tenía trascendencia, que tenía sentido, que tenía profundidad? Sí, claramente. Mi última opción siempre fue, lamentablemente, el volver a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque yo en mi cabeza o en mi falta de sabiduría o entendimiento, la parte, vamos a decir, religiosa, ya la había hecho. Sí. Entonces era un hecho descartado. Entonces, como si fuera una etapa ya quemada.
Claro, es como que vale, la parte de Dios y el mundo religioso ya la hice. No funciona porque no me sentí realizado ni nada, al contrario, me fui para el otro lado. Entonces lo había dado por hecho. Pero aún así, dentro del mundo de la fantasía, vamos a decir, del trabajo y de la moda y del glamour y del éxito, tampoco me sentía realizado y sentía ese vacío que también tenía con el mundo religioso hasta que me cambié al otro lado. Entonces, había algo en común en los dos. En el mundo religioso, el vacío interno, y en el mundo fantasioso, el vacío. Todo vacío. Todo vacío. Todo muy lindo mientras que se hace o mientras que te estás entretenido, pero cuando llegas a tu cama y me acostaba, estaba vacío. ¿Y qué piensa un joven rodeado de bellezas, con dinero, realizado? ¿Qué piensa un joven a solas? ¿Cómo maneja su vacío? ¿Cómo lo manejabas tú? Y bueno, es curioso, porque justamente en la etapa esta del atardecer, esa etapa en la cual ya me puse a reflexionar, porque obviamente ya tenía tiempo, no hacía falta solo estar todo el día trabajando, ya podía darme el lujo de quizá trabajar una vez al mes en un proyecto específico y después tener más tiempo. Pues cuando tenés más tiempo puedes reflexionar más. Y justo estaba conviviendo con un amigo, porque compartíamos departamento, que él era mucho más grande que yo. Y él me dio de su sabiduría y claro, empezamos a hablar de cosas quizás más profundas, como de la vida, como la realidad del mundo. Cosas trascendentes. La realidad del mundo que ya sabemos. Entonces ahí ya me empezó a picar la curiosidad sobre la verdad de la vida. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Del vacío, a la pregunta al vacío surge otra pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Exactamente. ¿O dónde está? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo y en esas conversaciones, ¿cómo avanzasteis? Bueno, fue difícil. Fue difícil porque, claro, mi amigo tenía su perspectiva y yo tenía la mía. Obviamente, dentro de... ¿Qué pasa? El enemigo, ¿cómo trabaja? El enemigo te ofrece no una opción, te ofrece 700. ¿Y para qué? Para que vos vayas de una en una. Si no es el yoga, es el no sé, el budismo, y si no es el otro, y si no es el otro, y si no es lo otro, si no el trabajo del éxito. Todo un escaparate. 20.000 opciones. Entonces, claro, la mayoría que va haciendo va de un lado a otro hasta que encuentra qué es lo que es. O hasta que no encuentra nada y el Señor se le revela por ya desesperación, porque no sabes qué hacer. ¿Tú viste gente del entorno de la moda, en la fotografía, la creatividad, dentro de ese mundo, quizás quitarse del medio en atentar contra su propia vida? Se me viene a la mente gente, no voy a decir los nombres porque pero sí he visto gente y se han abierto a mí justamente después que conocí al Señor, de problemas, de depresión, de pastillas, de obviamente drogas de todos los colores y de vacíos. La realidad que yo tenía, los otros me las exponían ya después. Tú estabas en el vacío y buscando la verdad. Yo te quería saber la verdad y qué es lo que realmente... de qué va la vida, ¿viste? Y las conversaciones con un amigo tuyo que era mayor que tú, que se le supone más sabiduría, no te estaban trayendo las respuestas que tú querías. Estaban como bien encaminadas, pero el trasfondo yo veía la oscuridad, porque las herramientas con las que él usaba, no sé si las herramientas es la palabra justa, pero quizás... Los argumentos, el trasfondo espiritual, vamos a decirlo, sí, no era nada bueno. No. ¿Entendés por qué? Porque ya yo ya lo sabía y lo veía, lo presentía. Era como muy evidente la parte de la magia, la parte de muchas cosas. Sí, mundo ya espiritual, mundo oscuro. Claramente él tenía conocimiento de la parte espiritual, de la metafísica y de muchas cosas. Entonces, él tenía ya esa sabiduría, pero claro, era esa sabiduría
ambos sabemos que las partes oscuras y de la magia... La y Biblia todo eso. dice que hay sabiduría humana, hay sabiduría diabólica, hay sabiduría divina. Y la Biblia también dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Exactamente. Y estaban los dos en un hoyo. Estábamos los dos en un hoyo. Él claramente sigue en ese Sigue en su atardecer. sigue en su atardecer, buscando la verdad, aunque cree que la encuentra, cree que la encontró, y sigue profundizando en ese mundo. Yo tomaba algunas de las cosas que me decían, en sentido que tenían lógica, pero había otras cosas que no me quería meter, porque vi mucho peligro. Sí. Te dio miedo lo que él te mostraba. Exactamente. Temores. Entonces, claro, todas estas cosas llegan muy fuerte en esa etapa en la cual ya tenía que tomar otras decisiones, ¿no? En qué hago con esta realidad que ahora me encuentro. Porque claro, ya veía la parte espiritual de la parte negativa. De la parte de la oscuridad. Exactamente. Ya pude experimentar la oscuridad espiritual. No solo viéndola, no solo imaginándomela, sino pudiendo viéndola. Que es distinto. Que es distinto. La imaginación es una cosa, la realidad. Sí, obviamente si le preguntas otra. a cualquiera en la calle, te dice, bueno, sí, obviamente puede existir, pero una cosa es creerla y otra cosa vivirla. Vivirla. Que eso es lo que da miedo. Bueno, entramos en una cuarta fotografía, que ya pedí a nuestro realizador que la vaya ya poniendo. Y la has titulado Creador. Bueno, esto ya suena de otra manera. Suena diferente, ¿no? Pero decisión, fantasía, atardecer, creador. Vamos a ver qué nos dice esta fotografía. A ver si nuestro... Otra puesta de sol parece ser. Pero es distinta. Se parece mucho a la otra. Sí, muy parecida, sí. Un poco más cerca se ven árboles, se ve un fondo. Puedes imaginarte que es el mar. Puedes imaginar allá como si hubiera algo al otro lado, pero que no se ve. Si la ves de cerca, ves que como parece que se están desprendiendo cosas. Parece que se están desprendiendo. Bueno, en realidad se están desprendiendo de material de los árboles, ¿no? O sea, los árboles están perdiendo parte Exactamente. de lo que son, de su vida, de sus hojas. ¿Qué más puede estar ahí que yo no veo? Bueno, esta etapa claramente de creador va en continuación junto con lo que estábamos hablando recién, que es la búsqueda de verdad. Cuando uno va... Claro, dejamos la etapa de atardecer en buscando la verdad. Y ahora empiezas con la búsqueda de la verdad. Ya no era tanto los problemas que se me venían, sino ahora querer resolverlos. Resolverlos. Y con una sinceridad que no la tenía cuando era adolescente. ¿Por qué no tenías esa sinceridad en tu adolescencia? Porque estaba entretenidísimo con mi droga, que era la fotografía. La fotografía. Y con, obviamente, la madurez de un adolescente. Que ¿Y ahora diferente. cómo manejas eso? En ese momento, que ya era algo, una necesidad interior, que era resolver el problema de mi alma, ¿no? Obviamente fue algo difícil porque no es algo que yo puedo o no solucionar, sino que era algo que quería realmente encontrar. Y me acordé de... Cuando has dicho encontrar, entonces es que te dabas cuenta que tú no podías tenerlo, que tú no tenías la capacidad de obtenerlo por ti mismo. Exactamente, yo no podía. Era una búsqueda para encontrar. Obviamente buscaba opciones. O imagínate, todo lo que me decía mi amigo, más mi propia experiencia, más lo que leía y lo que no leía, y lo que veía y lo que no veía. Pero ya pasaba algo de una necesidad de realmente querer conocer la verdad, ¿viste? Y ahí donde con esa sinceridad y con esa apertura, vamos a decir, a que sea lo que tenga que ser,
me acuerdo en ese momento, fue una noche en mi casa que yo tenía todo apagado, toda la casa. Todas las casas estaban luz apagada, yo estaba acostado en la cama, no sé si era las 2 de la mañana o 3, o sea, no había luz en ningún lado. Estaba oscuro afuera y no había luz en el coso. Y yo estaba pensando sobre este tema. Y estaba reflexionando sobre todo lo que sabía que en el fondo no era bueno. O sea, los caminos, todas las influencias, o sea, pensamientos, todas las influencias que eran espirituales negativas, o sea, todos los caminos y todas las cosas que no eran la verdad. Entonces yo buscaba, Señor, ¿cuál es la verdad? Yo no decía, Señor, decía, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y de repente, no sé por qué, porque yo no tenía fe, no tenía o sea, yo no creía, pero le dije al Señor, Señor, muéstrame cuál es la verdad de la vida. Y no me olvido nunca. Veía todas las estrellas, las veía en mis pensamientos a todas las estrellas, y cómo todas las estrellas, todas se fueron, todas uniendo en un solo punto. Y ese punto era Jesús. Wow. Tuviste como una visión. Y claramente, o sea, no una visión con mis ojos, una visión con mi mente, ¿no? Sí. Y todos esos puntos llegaron a una luz enorme que se iluminó toda mi cabeza y era Jesús, y él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí es cuando ahí es como que de repente se me aclararon, se me quitó el velo totalmente de todo, de todas las mentiras, de todos los caminos, de todas las cosas, y ahí realmente fue cuando encontré a Jesús. Pero ¿cuál fue tu estado de ánimo, tu reacción en medio de la noche, de la madrugada? Yo no lo podía creer. No sabría explicártelo. ¿Cómo asimilabas todo eso? No sé, no sabría explicarlo. Yo te puedo explicar lo que vi, pero... Lo que ocurrió y lo que viviste, pero nada más. Fue un cambio, como que se te libera todas las tensiones, o sea, físicamente se eliminan todas las tensiones, como que una paz totalmente, no ruido en la cabeza, no había más pensamientos, era claridad. Paz y claridad. Y obviamente la palabra específica de que la verdad era Jesús. Y una respuesta. Claro. Entonces ese fue el momento en el que, obviamente, por eso le puse creador. Cuando conocí realmente a Jesús, yo personalmente, que Él se me reveló como la verdad y como el creador. Y cuando llega el amanecer por la mañana, claro, ahí cambia la historia. ¿Cómo enfrentas el día? Tu mundo. Era como volar bajo. Porque ahí tienes que tomar decisiones. Claro, era como volar bajo. ¿En qué aspecto? De que ya no sabía qué hacer. O sea, sabía qué hacer, pero no sabía qué hacer. Sabías, pero quizás no cómo o por dónde empiezo. Claro. O a lo mejor incluso dudas y valor para hacerlas. Bueno, más o menos. Obviamente lo primero que hago es buscar más de Jesús. No tanto obviamente con oraciones, pero realmente quería ahí, desde mi interior, querer saber quién era Jesús y qué es lo que vino a decirnos. ¿Y dónde lo buscas? ¿Qué es lo que vino a hacer? ¿Y dónde lo buscas? Entonces, claramente, en la Biblia. Y curiosamente, tenía una Biblia en mi casa. Aunque ya no iba a la iglesia durante 5 años más, tenía una Biblia que me habían dado hace 15 años uno de mis familiares, Elvin. Y ahí estaba la Biblia. Y tenía la Biblia, que encima se me había inundado la casa, todo hasta arriba, en una oportunidad, y la Biblia era lo único que, aún así que estaba bajo el agua, no se mojó. Mira. Bueno, entonces me puse a leer claramente los evangelios, Juan, Mateo y Coso, directamente para ver quién era Jesús y qué vino a decirnos.
ya no lo miraba tanto como cristiano, como judío, como lo que sea. Quería saber quién era Jesús Ni y lo que qué te vino, contasen tus a padres. decirnos. Tú querías una relación directa, un hilo Exactamente. directo. Quería saber claramente quién era Jesús, qué vino a decir y qué vino a ¿Y hacer. cuánto tiempo estuviste leyendo? Estuve 6 meses, 7, 8 meses. Que en esos 8 meses sucedieron muchas cosas. Cuéntanos alguna. Muchas cosas. Cuenta alguna. Como un testimonio. Vale. Una de las cosas más drásticas, obviamente, es el cambio en una persona cuando conoce realmente a Jesús. En mi interior cambió, se limpió. Como que me llené de ese agua viva que habla la palabra, que me limpió, que me transformó realmente. Ya la perspectiva de ver cuáles son las cosas importantes, cuáles son las que no son importantes, cambió. Entonces ya ahí es cuando te digo que todas las cosas que yo creía que eran importantes ya dejaron de ser importantes. Y lo que habías desechado lo estabas empezando a tomar. Claro, entonces ahí empezó a tener más curiosidad. Y bueno, obviamente quería ser práctico. Bueno, obviamente después ya de leer de Jesús y saber y todo eso, bueno, ¿en qué puedo yo, en qué querés que haga yo, Señor? ¿Qué querés que haga yo en mi lugar, en el lugar que tengo? Pero claro, no me respondió en el momento. Entonces yo seguí en el círculo en el que estaba, pero intentando bendecir a los que estaban al lado mío, sea mi amigo como a los que estaban en mi trabajo. Y ahí es cuando te digo que las personas se me empezaron a abrir, porque veían un cambio drástico. Se dieron cuenta de que algo te había ocurrido. Era evidente. No solo porque me preocupaba por ellos, sino que era como que emanaba algo diferente, una luz, o no sé cómo explicarlo, porque tampoco quiero parecer que era un ángel. No, era un humano normal, pero distinto, se notaba. Transformado, ¿Viste? Cuando cambiado. sentí la presencia de alguien que decía, guau, este es un hombre de Dios. Bueno, en ese momento del primer fuego, vamos a decir, cuando Del tenés primer amor. que se nota, ¿viste? En una persona, que lo puedes percibir. Y bueno, obviamente pude intimar con diferentes personas y ellos se pudieron abrir y contarme sus problemas. Entonces ahí pude también ayudarlos, obviamente evangelizarlos, darle esas pequeñas semillas que bueno, solo Dios sabe si crecieron o no crecieron, o si tuvieron fruto o no, ¿no? Yo aproveché las oportunidades que tenía. También, cómo no voy a decirte que viajé en metro miles de veces, pero nunca me senté en el metro a ver a las personas a los ojos y a ver qué transmiten. Y me di cuenta la tristeza, la soledad, la depresión, la ansiedad, una locura. Empecé a ver a las personas y decía, no puede ser, el mundo está muy mal. Y era el mundo que tú estabas dejando. Sí, ni atrás. hablar del modelaje, porque ya lo que veía adentro era, ya no siendo cristiano ni nada, lo veía malo. Imagínate ya teniendo al Señor. Veía pero bueno, en fin, en el metro veía la desesperación de las personas, veía todo lo malo, lo podía percibir y ver. Que tranquilamente cualquier persona que se siente en un metro, solo a observar a las personas y verlas, lo va a percibir. Y va a poder darse cuenta que hay una necesidad muy grande de llenar el alma. Totalmente. Y de que la gente no tiene herramientas, porque quizá nunca se las dijeron. No se las dijeron, o las han desechado, como tú, que las desechaste pensando que no eran válidas. Entonces entras en una parte distinta ya. Y voy a pedir a nuestro realizador que ponga otra fotografía. Ya vamos hacia el final. Alivio. Ya parece ser que al tener un encuentro con el Señor, el corazón, el alma, empieza a encontrar algo distinto. El alivio. Vamos a ver qué nos trae la fotografía que nos representa el alivio. ¿Por qué no la explicas a nuestros radioyentes? Bueno, obviamente esta etapa es en la parte de que ya estoy más relajado. ¿En qué sentido relajado? Que ya no tenía esas tensiones, esas dudas, esa opresión, esas mochilas, y obviamente tenía resuelto la parte del alma. Es que esta fotografía no tiene esas sombras, esas oscuridades. Tiene vida, tiene luz.
Exactamente, que es un poco lo que quería también transmitirles. Y es lo que me pasaba a mí en ese momento. Tenía un alivio y una tranquilidad que ya no me importaba si ganaba más o ganaba menos o qué es lo que... Ya no perseguía nada. Solo estaba viviendo. La escala de valores cambió también. Claro, totalmente. Entonces ya estaba tranquilo. No tenía preocupaciones de nada, literal. Entonces, claro, ahí en esa etapa ya es cuando tenía que ya profundizar en más conocimiento del Señor y ver qué es lo que hago con mi vida. Porque si bien yo estaba bien en el círculo que estaba, porque no tenía problemas económicos ni nada, pero sentía todavía que tenía que preguntarle al Señor en qué querés que gaste mi tiempo, mi energía, mi esfuerzo, y que no sea algo solo vano como fotografía de moda. ¿Este cambio se lo comunicaste a tus padres? No, hasta ese momento no tenía contacto con mis padres. Tenía un contacto muy superficial, como qué sé yo. Sí, alguna llamada puntual. Sí, pero no, nada. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo vais? Tal. Sí, todavía no había ese encuentro. Pero claro, yo sabía que tenía que resolver el área familiar también. Entonces ahí es donde viene el siguiente paso o el siguiente cambio, que era: Señor, ¿en qué querés que invierta mi vida? Y ahí es donde ahí me respondió. Y me respondió 3 sueños. Justamente en esos últimos 2 meses antes de tomar otra decisión. 3 sueños me dio. Yo tenía 2 preocupaciones, realmente, después de conocer la verdad. Uno, qué es lo que quería que haga, qué es lo que el Señor quería que yo haga y dónde, obviamente. Y el segundo era la compañera. Yo quería una compañera en que me acompañe, ¿viste? Y me dio el primer sueño, que claramente me desperté con miedo y todo. Wow. El primer sueño me mostró el Señor qué es lo que iba a pasar conmigo si yo seguía en el mismo mundo. O sea, en el mundo de la fotografía, en el mundo del éxito, vamos a decir, o del mundo cotidiano, de trabajar, esforzarse por dinero, por ego y por crecer en nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y me mostró cómo iba a terminar. ¿Y no te gustó? No me gustó. Me levanté hasta con miedo. No. Y claramente, bueno, si te pongo a explicar el sueño, cómo es explícitamente, vamos a tardar mucho más. Por eso no quiero pasar. Está bien. Entonces me mostró qué es lo que iba a pasar conmigo si yo no dejaba ese mundo. Vale, ok, le entendí, Señor. No querés que vaya por este camino. Perfecto, entonces, ¿para dónde voy? Y no muchos días después me mostró un sueño como las fotografías, que tiene una historia y yo tuve que, vamos a decir, interpretar esa historia. Y cuando interpreté la historia tenía toda la lógica. Me volvió a mandar de donde yo me había ido. Que volvieras al sitio donde saliste. Exactamente. Y con una misión específica, que era amar. Amar. Esa es una misión muy fuerte. Muy fuerte. Parece sencilla, pero es muy potente y no es fácil de realizar. Me mostró muchas otras cosas más en el sueño, de las cosas que me iba a encontrar dentro de su voluntad, pero me mostró específicamente lo que quería que yo haga, que era eso, amar a los que tenía alrededor. ¿Y lo hiciste? Bueno, es un proceso. No fue tan rápido, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil. Pero, obviamente, dentro de la gracia, uno hace lo que puede. Lo que puede. Hay esta fotografía, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo, Vaivén. Ese nombre, voy a pedir al realizador que ya vaya poniéndola, pero ese nombre transmite como desasosiego, como incertidumbre, como falta de seguridad. Bueno. Cuando dices Vaivén... Sí. Parece, ¿no? Parece, como sí. Miremos la imagen, a ver. Vamos a ver si el realizador... Ahí estamos. Vemos un campo, vemos árboles, vemos unos árboles con hojas ocre, otros verdes,
Vemos el azul, dos tipos de azul, uno más oscuro hacia la parte de arriba, Mira más acá, clarito. Luis. ¿Ves cómo Pero parece? vemos como que también se desprenden cosas. Exactamente, son todas las hojas. Las ¿Y qué hojas. hacen las hojas Hay cuando caen? como un viento. ¿Y qué hacen las hojas cuando caen? El viento las lleva. ¿Y cómo bajan? Haciendo vaivén. ¿Verdad? Ah, Por eso le puse eso. ¿Y qué es el viento en mi vida ahora? ¿cuál es? La voluntad de Dios y el Espíritu Santo. Entonces ahora en esa etapa, o lo que simboliza esta imagen, es la etapa que yo me dejo guiar por donde el Señor me mande. Ya Sea Argentina, el vaivén como sea España, toma como otra- sea donde sea, y en el lugar que sea, independientemente del trabajo, independientemente de lo que haga, sino es guiarme un poco por lo que el Señor pone delante de mí, ¿no? delante tuyo. Ese es el vaivén en el que estás ahora. Ese vaivén que estoy ahora. ¿Y te encuentras bien? Sí, sí, sí. ¿Tienes paz? Sí, sí, sí. Obviamente yo creo que también es algo diferente, porque obviamente creo yo que el primer amor no es que no dura para siempre, sino que a veces está más fuerte o a veces más corto. Bueno, hasta Pablo lo dice, que no perdamos el primer amor. Y bueno, ahora estoy en una etapa que es más de fe y no tanto de sentimientos. De sentimientos. Que quizás eso se acerca mucho más al cristianismo auténtico. Claro. Porque no nos movemos por vista. Exactamente, quizá, pues digo, cuando yo lo experimenté en el primer amor, claro, me pasó de todo, ya te viste, hasta los sueños y lo otro, hasta me casé con mi mujer a través de un sueño, por uno de los sueños. Yo te conté 2 sueños, el que era qué me iba a pasar si me quedaba a dónde tenía que ir el otro. Y el tercero era con quién me iba a casar. Compañera. La compañera, que no me mostró una foto de ella. ¿Sí? Sino que no me mostró. Ah. Me mostró como esas características. Es como que yo agarre ahora y te tiro acá, enfrente a tuyo, un perfume que usa tu mujer. Entonces vos lo lees y te imaginas a ella, porque ya la asocias a ella, ¿no? Entonces me tiró diferentes características que tenía esa persona. Y cuando apareció esa persona, dije, es ella. Coincidieron las características. Es ella, dije. Y fui directo, ya, sin dudas. Y bueno, ahora estoy casado. Gloria a Dios. Después de 3 años desde ese sueño. De ese sueño. Dios lo ha hecho. Entonces todas esas cosas obviamente aumentaron mi fe. Quizá en estos últimos años no hubo cosas sobrenaturales, pero es donde te digo que entró la etapa de la fe por lo que creo y no tanto por lo que siento. Pero son etapas de mucha madurez. Sí, es diferente. Pues digo, ¿no es lo mismo que antes? No. Pero vamos. Son etapas más profundas. Bueno, Juancho, hemos llegado ya tocando el final. Me gustaría que dijeras, sin duda que ahora hay personas que se ven reflejadas en tu testimonio, que no vienen de un trasfondo de drogas, de prostitución, de robos, de atracos, no, vienen de otro trasfondo, más, no sé, como más camuflado, más artístico, más glamour, dinero, bellezas, todo esto, pero que al final el alma está tan vacía y tan desesperada como otra. Me gustaría que esa es tu cámara, que tú les dijeras algo a todo este tipo de personas que están cerca de tu mundo, donde tú estabas. Qué responsabilidad. Bueno, si realmente tuviera que dejarles algo es que uno no se conformen con su cultura o lo que quizá te enseñaron o inculcaron o has aprendido en la escuela o en tu familia o en ningún lado. La verdad hay que buscarla. La verdad se encuentra buscándola. Y también que seamos conscientes de que hay un mundo espiritual muy grande, muy poderoso, que está en guerra. Está en guerra y que, por un lado, intenta que no encuentres la verdad y, por otro lado, claramente que sí. Entonces, sabiendo estas cosas y también siendo responsable con tu vida, ¿en qué aspecto? En caer en realidad de lo que te sucede. ¿En qué sentido? En identificando cuáles son tus drogas,
que no necesariamente son drogas fármacas, identificando cuáles son tus problemas realmente interiores, identificando también cuáles son esas áreas en las cuales uno descansa para estar entretenido. ¿Qué pasaría si no tenés todas esas áreas? ¿Qué pasa si no tenés todas esas drogas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tenés la parte económica en la cual tenés que perseguirla? Hay un vacío adentro que vamos a tener. Entonces, que podamos ser valientes a querer buscar la verdad de la vida y obviamente encontrarla. Y solo hay una verdad, que en mi caso me la dijeron muchas veces, pero hasta que no la encontré yo, no se me hizo real. Por eso yo no te voy a decir cuál es la verdad de la vida. La verdad la tenés que buscar vos y es muy fácil, solo que hay que encontrarla. La verdad está escrita en el Evangelio. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Permítame que haga una pequeña oración, sencilla, breve, antes de dejar este programa. Padre Celestial, pedimos en el nombre de Jesús que la verdad del Hijo de Dios, del Redentor del mundo, de Cristo muerto y resucitado por nuestros pecados, venga al corazón de todos nuestros oyentes, los que nos siguen en la radio, los que nos siguen en la tele, aquellos donde pueda llegar a través de las redes este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que la verdad del Evangelio rompa todas las fortalezas de mentira, en el nombre de Jesús. Amigos, esto ha sido todo. Juancho, gracias por estar aquí. Gracias por reflejarnos con fotografías tu testimonio. Hemos intentado hacer algo distinto, pero con un solo fin: mostrar que Remar Cuerpo de Cristo no es algo más que una ONG. Es un testimonio de hombres y mujeres que Cristo nos ha salvado. Esta es la realidad, que Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que usted había perdido. Dios les bendiga. Les habló José Luis Sanz.